1.4. El reino visigodo. Origen y organización política. Los concilios. En esta cuestión 6 cosas. ¿Quiénes eran los visigodos? ¿Por qué llegaron a Hispania? La constitución del reino visigodo de Toledo desde el reino de Tolosa al de Toledo y las diferentes unificaciones que se llevaron a cabo. Las instituciones políticas del reino visigodo. Los concilios y, por último, la cultura y el fin del reino visigodo. Antes de hablar sobre quién eran los visigodos, es necesario tener un poco de contexto sobre lo que estaba pasando en la península ibérica en esta etapa. Y es que en el siglo V tuvo lugar la invasión de los pueblos bárbaros, suevos, vándalos y alanos. Los suevos, como podemos ver en el siguiente mapa, se instalaron en toda la zona de Galicia, mientras que los vándalos ocuparon la zona de Andalucía y, por su parte, los alanos ocuparon el actual Portugal y Cartagonova. ¿Por qué llegaron los visigodos a Hispania? Los visigodos tenían el reino visigodo de Tolosa, que se situaba en la actual Francia, que por entonces se llamaba Galia. Y los francos ganaron a los visigodos en la batalla de Boulier, en el 507. Por ello, fueron expulsados de Galia y decidieron bajar a la península ibérica para crear un nuevo reino. Y fue entonces cuando crearon el reino visigodo de Toledo. Al principio se situaron por encima de la sociedad hispano-romana, pero más tarde llevaron a cabo una serie de unificaciones para unificar a toda la sociedad en un mismo pueblo. La unificación territorial fue realizada por el rey Leovigildo, que reinó del 573 al 586. La religiosa fue realizada por Recaredo, que reinó del 586 al 601, y tuvo lugar en el Tercer Concilio de Toledo, que fue en el 589. En ella se establecía el catolicismo como la religión principal. Y por último, la unificación legislativa fue realizada por Recesvinto. Ahora pasaré a mencionar las instituciones políticas del reino visigodo. La institución más relevante fue la Asamblea de Hombres Libres, en la que residía el poder, y ésta elegía un rey en el que delegar los poderes. Entre ellos estaba el de juez supremo, jefe del ejército o legislador. A su vez, el rey se apoyaba en el Officium Palatinum, que se dividía en el aula regia, que era pues el órgano asesor del rey y la aconsejaba, y por último en los concilios de Toledo. Estos trataban no solo temas políticos, sino también temas religiosos, y los concilios estaban formados por nobles, el rey y obispos. Los más relevantes fueron el Tercer Concilio de Toledo, en el que se estableció la religión católica y se acabó con el arrianismo, y el Cuarto Concilio. En este se criticó y se sancionó la monarquía electiva porque, como explicaré a continuación, era muy inestable. El Officium Palatinum estaba formado por comes, que se encargaban del tesoro real, duces, delegados del rey en las ciudades, comites civitatis, que eran los jueces de las ciudades, y gardingos, jefes del ejército. Bueno, como ya he mencionado antes, la inestabilidad política causada por la monarquía electiva, es decir, la monarquía no era hereditaria, sino que se elegía al rey. Esto, sumado con la invasión musulmana que se produjo en el 711, causó el derrumbamiento del reino visigodo. Y ahora, centrándonos un poco en la parte de la cultura, los visigodos siguieron con la tradición judía, el cristianismo, pero todo eso centrado en una sociedad ruralizada, porque las ciudades desaparecieron y las costumbres y prácticas estaban mucho más enfocadas a un ámbito urbano. Por último, en la cultura se centraba principalmente en la religión y destacó el personaje San Isidoro de Sevilla, con su enciclopedia Etimologías, en la que trató de seguir con el legado romano. Hasta aquí la presentación, esperamos que os haya gustado.